Mi novia y yo huimos de mi hermano, pero nos acosó sin descanso y mis padres lo protegieron hasta el final. Yo, hombre de 31 años, crecí con mi hermano menor, Jake, hombre de 28 años, en este típico vecindario de clase media en Minnesota donde todos tenían lindos jardines, pero nadie sabía realmente lo que sucedía a puerta cerrada. Mis padres dirigen juntos este exitoso negocio de bienes raíces, papá hace las ventas, mamá se encarga del marketing y el papeleo. Ganan buen dinero, pero siempre han estado obsesionados con las apariencias, como obsesionados de manera poco saludable, el tipo de personas que preferirían morir antes que los vecinos sepan que algo anda mal en su pequeña familia perfecta. Jake es 3 años menor que yo, y todavía recuerdo el día que lo trajeron a casa del hospital. Ese fue básicamente el día en que dejé de ser importante. Todo se centró en Jake, sus calificaciones, sus deportes, su potencial. Mi mamá literalmente me interrumpía a mitad de la oración si Jake necesitaba literalmente cualquier cosa. Papá no era mejor, cancelaba los planes conmigo en un abrir y cerrar de ojos si Jake quería lanzar una pelota. Al crecer, hubo tantas señales de alerta sobre Jake que mis padres simplemente fingieron no ver. Cuando yo tenía 9 años y Jake 6, ahorré mi mesada durante unos 6 meses para comprar esta consola de juegos que realmente quería. Mis padres no me la compraban sin más, dijeron que necesitaba aprender el valor del dinero o lo que sea, pero luego Jake invitó a algunos amigos, y no los dejé jugar con ella porque, ya sabes, la acababa de comprar con mi propio dinero. A la mañana siguiente, la encontré hecha pedazos. Cuando se lo mostré a mis padres, mi mamá simplemente suspiró y dijo, bueno, deberías haber compartido con tu hermano, ya sabes cómo se pone cuando está molesto. Luego, ese fin de semana, le compraron a Jake su propia consola, una mejor que la mía, porque no querían más peleas, no me repusieron la mía, solo tuve que ver a Jake jugar con la suya nueva. Ese tipo de mierda sucedía constantemente. Cuando éramos adolescentes, tenía un hámster que realmente amaba. Jake le dio de comer chocolate un día cuando yo estaba en el entrenamiento de fútbol, sabiendo que lo mataría. Cuando lo encontré muerto y lo confronté, simplemente se encogió de hombros y dijo, de todos modos, era solo una estúpida rata. Mis padres me dijeron que no debería tener mascotas si no iba a cuidarlas adecuadamente, como si fuera mi culpa. Lo peor de Jake es que, para los extraños, parece un gran tipo encantador, hace todas estas cosas para quedar bien con los vecinos y amigos de la familia. Cortaba el césped de una anciana o ayudaba a alguien a cargar las compras, pero solo si otros lo estaban viendo. A puerta cerrada, era una persona completamente diferente. Decía cosas como, mamá y papá siempre me creerán a mí antes que a ti, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, y tenía razón. Todas, y cada una de las veces, en la escuela secundaria, finalmente tuve una novia que realmente me gustaba. Habíamos estado juntos durante unos 6 meses cuando de repente ella me dejó. Más tarde descubrí que Jake le había dicho a ella y a todas sus amigas que la había estado engañando con una chica de otra escuela, una completa mierda, pero todos le creyeron porque era un buen tipo. Mis padres dijeron que estaba protegiendo a mi novia. En serio, ¿qué demonios? Para cuando llegamos a los 20, me mudé, pero Jake todavía vivía en casa, trabajando en la oficina de bienes raíces de mi papá, conduciendo un auto que le compraron básicamente, siendo tratado como un príncipe. Cada novia que le presentaba a mi familia de alguna manera terminaba siendo el objetivo de Jake. Preocupación. Convenció a los padres de una chica de que yo tenía un problema con el juego, le dijo a otra que yo era emocionalmente abusivo. Mis padres lo respaldaron cada vez, y yo quedé como el malo. Luego conocí a Elena en la cafetería del hospital. Estaba visitando a un amigo al que le habían extirpado el apéndice, y ella estaba en un descanso de su turno como enfermera pediátrica. Comenzamos a hablar sobre lo terrible que es el café del hospital, y algo simplemente hizo clic entre nosotros. Es inteligente y cariñosa y en realidad se ríe de mis chistes malos. Por primera vez, sentí que había encontrado a alguien que realmente me veía, no la versión perdedora de mí que Jake había creado para todos los demás. Mantuve a Elena alejada de mi familia durante 3 meses completos. Me negué rotundamente a presentársela. Elena pensó que estaba siendo raro al principio, pero finalmente le conté todo sobre Jake, toda la historia, todas las cosas malas que había hecho. Necesitaba que ella entendiera en qué se estaba metiendo. Pero Elena tiene esta molesta cualidad de que intenta ver lo mejor de todos. Tal vez haya cambiado, repetía. Todos somos adultos ahora y me gustaría conocer a tus padres. Tenía la teoría de que las relaciones familiares pueden sanar con el tiempo. Quería creer que tenía razón, que tal vez Jake había superado lo que sea que lo hacía querer destruir cualquier cosa buena en mi vida. Una parte de mí también se preguntaba si estaba empeorando todo al mantener a Elena en secreto. ¿Cómo? Tal vez Jake respetaría los límites ahora que éramos mayores. Tal vez mantenerla alejada solo la hacía parecer más como un premio para ganar o destruir.
En su mente retorcida, entonces, en contra de mi buen juicio, acepté llevar a Elena a una cena familiar en la casa de mis padres. Pensé que un entorno público, con todos allí, mantendría a Jake bajo control. Me dije a mí mismo que nunca la dejaría sola con él, ni siquiera por un minuto. Recuerdo que estaba tan nervioso conduciendo a la casa de mis padres que Elena extendió la mano y me puso la mano en la rodilla porque estaba rebotando como loco. Me dio una sonrisa tranquilizadora. ¿Cómo estará? Bien, y yo solo asentí, pero por dentro, estaba pensando, no tienes idea de en qué nos estamos metiendo, en el momento, y me refiero al momento exacto, en que Elena entró por la puerta principal de mis padres. Vi el cambio en los ojos de Jake, fue sutil. Pero ya había visto esa mirada antes, esta chispa de no sé hambre antes de que su rostro cambiara a su máscara encantadora habitual. Prácticamente empujó a nuestra madre fuera del camino para ser el primero en abrazar a Elena, y el abrazo duró demasiado, como incómodamente largo, hasta que Elena tuvo que retroceder físicamente. Mi mamá dijo, Jake, dale algo de espacio a la pobre chica, pero se reía, como si fuera lindo o algo así. Mi papá simplemente se quedó allí con una sonrisa orgullosa, viendo a Jake ser tan acogedor. Era como si yo ni siquiera estuviera en la habitación. Durante la cena, observé a Jake como un halcón. Seguía encontrando estas pequeñas excusas para tocar a Elena, pasar la sal, pero dejando que sus dedos rozaran los de ella, extendiéndose por encima de ella para alcanzar la canasta de pan cuando podría haberle pedido a alguien que se la pasara. Ese tipo de cosas, y seguía contando estas historias divertidas sobre mí que en realidad estaban diseñadas para hacerme quedar como un perdedor. Oye, Elena, ¿Matt te contó alguna vez sobre la vez que intentó invitar a Stephanie Jenkins al baile de graduación? Jake le sonreía desde el otro lado de la mesa. Antes de que pudiera detenerlo, comenzó a contar esta historia. Practicó durante semanas en el espejo. Lo atrapé ensayando todo este discurso. Luego, cuando finalmente la invitó, se puso tan nervioso que vomitó sobre sus zapatos. La pobre Stephanie salió corriendo llorando, y Matt fue conocido como el chico del vómito por el resto del último año. Lo que Jake convenientemente omitió fue que ese día tuve una intoxicación alimentaria por una comida para llevar dudosa. Y la única razón por la que fui a la escuela fue porque Jake le dijo a Stephanie que me encontrara a una hora específica. Sabiendo que estaba enfermo, literalmente lo planeó todo para humillarme, pero, por supuesto, mis padres se reían como si fuera la historia más divertida del mundo. Oh, Matt siempre estaba tan nervioso con las chicas, agregó mi mamá amablemente. Elena me dirigió una mirada comprensiva e intentó cambiar de tema, pero Jake no había terminado. Lo peor fue cuando llegó el postre. Jake de alguna manera terminó sentado junto a Elena, a pesar de que había estado al otro lado de la mesa durante la cena. Literalmente se levantó y se movió cuando mi mamá trajo el pastel. Luego trató de darle un bocado de su tenedor, mirándola todo el tiempo como si estuvieran en una película romántica. Elena giró la cabeza, pero él mantuvo el tenedor allí hasta que ella tuvo que decir verbalmente, no, gracias. Simplemente me encogí de hombros, no quería arruinar toda la noche. Después de la cena, Elena se ofreció a ayudar a limpiar. Ella es así de considerada. Estaba ayudando a mi papá a mover unas cajas en el garaje me di cuenta de que había estado fuera de la cocina demasiado tiempo. Regresé corriendo y encontré a Jake parado demasiado cerca de Elena junto al fregadero. Su brazo estaba apoyado en el mostrador junto a ella, básicamente bloqueándole el paso a la puerta. Matt siempre ha sido la opción, ¿segura? Estaba diciendo en voz baja, pero ¿nunca te has preguntado cómo sería estar con alguien que realmente pudiera excitarte? Elena había retrocedido todo lo que pudo contra el fregadero. Te he pedido 2 veces que me des espacio, dijo con firmeza. Pero pude oír la tensión en su voz. Cuando me vio, el alivio en su rostro me hizo hervir la sangre. Jake se rió cuando me vio, dándome una palmada en el hombro mientras pasaba. Tu chica es demasiado seria, hermano, dijo, como si estuviéramos compartiendo una broma. Deberías decirle que se relaje. Quería golpearlo allí mismo, en su cara engreída. De hecho, sentí que mi mano se cerraba en un puño, pero no quería hacer una escena frente a Elena, así que la abracé y le dije que teníamos que irnos. En el auto, Elena estuvo callada durante mucho tiempo. La miraba, esperando que dijera algo. Finalmente, respiró hondo. Tu hermano no es lo que esperaba, dijo con cuidado. Es más deliberado de lo que lo describiste. Deliberado, si la forma en que hablabas de él. Me imaginaba a alguien más obviamente agresivo o malo. Pero es sutil. Todo lo que hace parece inocente si lo señalas individualmente, pero en conjunto, sacudió la cabeza. Puedo ver por qué tus padres no se dan cuenta. Es bueno para hacer que todo parezca normal. Apreté el volante con tanta fuerza. Lo siento, no debería haberte traído allí. No necesitaba verlo. Miró por la ventana. La forma en que tus padres simplemente lo dejan comportarse de esa manera explica mucho sobre lo que has pasado.
Quería dar la vuelta al auto y confrontar a Jake directamente, decirle que se mantuviera alejado de Elena, pero ya había recorrido ese camino antes. La confrontación directa solo le da munición a Jake, distorsiona todo, me hace parecer loco o celoso, y mis padres siempre se ponen de su lado. No los veamos por un tiempo, sugerí, inventaremos excusas para las cosas familiares. Elena asintió, pero parecía distraída. Probablemente sea lo mejor, pero tenía el presentimiento de que Jake no dejaría pasar esto. Todas las novias que había tenido eran un objetivo potencial para Jake, pero con Elena era diferente, la forma en que la miraba ya no sé. Trataba solo de lastimarme a mí, la quería para él, y Jake siempre consigue lo que quiere. Mis padres se aseguraron de eso toda nuestra vida. Las cosas empeoraron mucho después de esa cena. Comenzó unos 3 días después. Elena se estaba preparando para su turno de mañana en el hospital cuando su teléfono sonó con un número que no reconoció. Cuando contestó, solo se oía una respiración pesada. Luego colgaron. Lo descartó como un número equivocado o una llamada spam. Más tarde ese mismo día, otra llamada de un número desconocido diferente. Esta vez, cuando contestó, la voz de un hombre dijo: no eres tan atractiva como Jake dijo que eras, pero sigues siendo estirada. Luego colgaron. Elena me lo contó esa noche, claramente asustada. Fue extraño, sabían mi nombre, dijo. Inmediatamente pensé en Jake, pero no quería sacar conclusiones precipitadas todavía. Podría haber sido un bicho raro del hospital o algo así, pero al final de la semana, Elena había bloqueado 6 números diferentes. Los mensajes de voz se volvían más específicos, mencionando cosas como: bonito uniforme azul o yo, te vi en Kroger comprando esa mierda saludable. Alguien definitivamente la estaba observando. Escuché uno de los mensajes de voz y reconocí la voz de inmediato. Drew, el mejor amigo de Jake desde la escuela secundaria. El mismo imbécil que ayudó a difundir rumores sobre mí en el pasado. El mismo tipo que todavía sigue a Jake como si fuera una especie de dios. ¿Es tu hermano quien está detrás de esto?, dijo Elena, mostrándome un nuevo mensaje de texto que acababa de llegar. Hacértela difícil, es lindo, pero se está volviendo viejo. Sabes que preferirías estar con un hombre de verdad en lugar de su hermano perdedor. Sentí que la vieja y familiar rabia crecía. La misma sensación que había tenido todas esas veces que Jake había arruinado cosas y se había salido con la suya. Pero esta vez era diferente, ya no se trataba solo de mí. Elena no se merecía esta mierda. Empezó a revisar su espejo retrovisor en el camino a casa del trabajo, empezó a llamarme cuando tenía turnos tarde, empezó a sobresaltarse cada vez que sonaba su teléfono. La mujer fuerte y segura de la que me enamoré estaba siendo sistemáticamente desgastada, y sabía exactamente quién era el responsable. No iba a dejar que sucediera, sin decirle a Elena. Le envié un mensaje de texto a Jake: reúnete conmigo en Keller Park en 1 hora, sin excusas. Casi esperaba que me ignorara, pero respondió casi de inmediato: maldita sea, suena serio. De acuerdo, hermano mayor, charlemos. Para cuando llegué al estacionamiento casi vacío, Jake ya estaba allí, apoyado en su auto, con los brazos cruzados, luciendo tan engreído como siempre. Vaya, una reunión dramática en el parque, dijo mientras salía de mi auto. No pensé que fueras capaz de hacerlo, Matt. Caminé directamente hacia él, enfrentándolo. Mantente alejado de Elena, tú y tus pequeños secuaces. Jake se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Dios, eres tan predecible, siempre actuando como el novio protector. Dime, ¿a ella siquiera le gusta eso? ¿O solo está esperando a alguien con un poco más de confianza? Antes de que pudiera decir otra palabra, lo agarré por la camisa y lo empujé con fuerza contra su auto. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo, reemplazada por algo más frío. Esto no es la escuela secundaria, Jake, dije, ya no puedes jugar tus jueguitos mentales. Si tan solo vuelves a mirar a Elena, te juro por Dios que te arrepentirás. Jake inclinó la cabeza, estudiándome, luego soltó una lenta risa burlona. Vaya, creo que casi te lo crees. Lo volví a golpear contra el auto, esta vez con más fuerza. Pruébame. Por primera vez en su vida, Jake no tuvo una respuesta rápida. Su máscara arrogante se resbaló, solo por un segundo. Luego, como si accionara un interruptor, soltó otra risita y alisó su camisa como si nada de esto lo hubiera perturbado. Jesús, Matt, relájate. Todo es por diversión. Di un paso atrás, sacudiendo la cabeza. No sabes lo que es la diversión, Jake, solo sabes cómo destruir personas. Pero no tocarás a Elena, ni ahora, ni nunca. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo en seco. ¿Crees que la posees, Matt? Ella se dará cuenta eventualmente de que solo eres un reemplazo. Sabía que Jake no iba a parar, podía verlo en sus ojos. Esto era solo un juego para él, un juego que no tenía intención de perder. Como esperaba, las cosas empeoraron aún más. Drew y otro de los amigos de Jake, un imbécil llamado Tyler,
comenzaron a aparecer en el hospital. Se sentaban en la sala de espera de pediatría durante horas, sin visitar nunca a ningún paciente, solo viendo a Elena trabajar, cuando su supervisor les preguntaba si necesitaban ayuda, decían que estaban esperando a alguien o visitando a un familiar. Elena comenzó a tener ansiedad antes de sus turnos. Siento que me están cazando, me dijo una noche, y el miedo en sus ojos me hizo querer quemar el mundo de mi hermano hasta los cimientos. El punto de quiebre llegó unas 3 semanas después de la cena. Elena me llamó a las 11:30 de la noche, su voz temblaba tanto que apenas podía entenderla. Alguien me está siguiendo, susurró, estoy en mi auto, en el estacionamiento del hospital. Pero tengo miedo de conducir a casa, Matt, tengo miedo. Cogí mis llaves sin pensarlo, cierra las puertas, voy para allá ahora mismo. Mientras corría hacia el hospital, mi mente corría. El siguiente turno de Elena comenzaba en 8 horas, si lo perdía debido a este acoso, podría perder el trabajo que amaba. Su supervisor ya había notado que su rendimiento estaba decayendo, había llegado tarde 2 veces la semana pasada porque estaba demasiado ansiosa para dormir bien. Teníamos días, no semanas, antes de que esta situación descarrilara por completo su carrera. Cuando llegué al estacionamiento, encontré a Elena acurrucada en su auto, con las puertas cerradas, revisando constantemente sus espejos. El jeep destartalado de Tyler estaba estacionado a 2 espacios de distancia, con el motor aún caliente. El cobarde se había ido cuando vio mi auto llegar. Elena temblaba cuando se movió al asiento del pasajero. Conduje su auto a casa mientras mi amigo nos seguía para asegurarnos de que no nos estuvieran siguiendo. Esa noche, mientras Elena finalmente caía en un sueño agotador, tomé una decisión. No podía esperar más para confrontar a Jake frente a mis padres, pensando que intentarían controlar esta mierda. Esto tenía que terminar. Antes de que Elena perdiera todo, a la mañana siguiente, reuní toda la evidencia, grabaciones de las llamadas, capturas de pantalla de los mensajes de texto, imágenes de seguridad del hospital que mostraban a Drew y Tyler merodeando durante horas. Conduje a la casa de mis padres, sabiendo que Jake estaría allí antes de ir a trabajar a la oficina de mi papá. Jake estaba comiendo cereal y mirando su teléfono cuando entré sin llamar. Mi mamá empezó a decir algo sobre llamar primero, pero la ignoré. Dejé caer mi teléfono sobre la mesa frente a Jake y reproduje uno de los mensajes de voz. Sabemos cuando sales del trabajo, Elena, tal vez no deberías caminar sola hasta tu auto. Jake levantó la vista de su Captain Crunch con leve interés, como si le estuviera mostrando un TikTok ligeramente entretenido. ¿Qué se supone que es esto? Deja de hacerte el tonto. Jake, sé que son Drew y Tyler, diles que paren. Ahora, la expresión de Jake nunca cambió, eso es lo que siempre lo hizo tan peligroso, la desconexión entre el veneno de sus palabras y la amabilidad de su rostro. Tal vez si Elena no fuera tan provocativa, los chicos no sentirían la necesidad de hacerle saber que no es tan especial, dijo con calma, tomando otra cucharada de cereal. No es mi problema si está dando señales contradictorias. Algo en mí se rompió. 28 años de tragarme mi ira, de hacer el papel de la persona razonable, de dejar que Jake se saliera con la suya con cada cosa repugnante que había hecho. Todo explotó en ese instante. No pensé, no lo dudé, mi puño golpeó su rostro como un martillo. El impacto resonó en la habitación como un disparo. La cabeza de Jake se echó hacia atrás con tanta violencia que casi se cae. Leche, saliva y sangre salpicaron la mesa en una mezcla espantosa. Un profundo corte rojo le partió el labio, que ya se estaba hinchando, y su nariz se abrió como un tomate aplastado. La sangre brotaba por su barbilla. Por primera vez en su patética vida, vi algo nuevo en sus ojos, miedo. Luego comenzó a gritar, a gemir como si le hubiera dado un batazo en la cabeza en lugar de mi puño. El pequeño bastardo se desplomó en el suelo, agarrándose la cara, revolcándose como si se estuviera muriendo. Mis padres vinieron corriendo, justo a tiempo. El mismo guión, el mismo durante años, solo un día diferente. Dios mío, ¿mi bebé? Mi mamá se arrodilló, con las manos temblorosas mientras agarraba un paño de cocina y lo presionaba contra la cara arruinada de Jake. ¿Qué demonios te pasa, Matt? Rugió mi papá, pisoteando fuerte hacia mí, con la cara roja de furia. ¿Estás loco? ¿Necesitas ayuda? Tus problemas de celos se han salido de control. Celos, los miré, respirando con dificultad, con las manos todavía apretadas en puños, la sangre de Jake manchada en mis nudillos. No me miraban, nunca lo hicieron, estaban cernidos sobre su hijo dorado, su pequeño monstruo roto, como siempre lo habían hecho, y por primera vez, realmente los vi por lo que eran, ciegos, débiles, inútiles. Intenté mostrarles la evidencia en mi teléfono, pero no estaban interesados, ni siquiera habían preguntado por qué lo había golpeado. Elena se le ha estado insinuando durante semanas, espetó mi mamá, con el brazo alrededor de Jake como un escudo, como si él fuera la víctima aquí.
¿Qué esperabas, Matt?, se burló. ¿Traes a una chica bonita y crees que Jake no se daría cuenta? Por favor. Ella lo ha estado provocando, coqueteando con él, jugando sus jueguitos, ¿y ahora qué? No puedes manejar un poco de competencia, así que estás inventando estas historias patéticas. Competencia, no podía creer lo que estaba escuchando, la está acosando. Sus amigos la están siguiendo en el trabajo. Está aterrorizada. Sal de esta casa, dijo mi papá en voz baja, peligrosamente, no vuelvas hasta que hayas recibido ayuda profesional, y te disculpes con tu hermano. Miré a Jake, todavía haciéndose la víctima con nuestra mamá preocupándose por él, pero sus ojos contaban la historia real. La misma satisfacción engreída que había visto toda mi vida cuando se salía con la suya, había ganado de nuevo, o eso creía. En el camino a casa, mis manos todavía temblaban por la adrenalina. Llamé a Elena para contarle lo sucedido. ¿Entonces no te creyeron?, preguntó, aunque me di cuenta de que no estaba sorprendida. Ni siquiera miraron la evidencia, simplemente pasaron directamente a defender a Jake. No podía creerlo. Colgué con la mente acelerada, pensando en qué debía hacer para mantenerla protegida de mi propio hermano. Cuando llegué a casa, la encontré sentada en el sofá, con las rodillas contra el pecho, las manos agarrando la tela de su suéter como si fuera lo único que la mantenía en tierra. Su voz era baja cuando finalmente habló. Matt, esto no va a parar, ¿verdad? No le mentí, no pude. Me pasé una mano por el pelo, exhalando lentamente antes de mirarla a los ojos. No lo creo, no mientras Jake esté obsesionado contigo. Apreté la mandíbula, y no mientras mis padres sigan alimentando sus delirios. Tragó saliva con dificultad, apartando la mirada, apretando los dedos. Verla así asustada por mi propia familia, sentí que yo era la causa, y me dolió profundamente. Me acerqué, levantándole la barbilla para que no tuviera más remedio que verme, ver la promesa en mis ojos. Pero escúchame, cariño, no me importa lo que cueste, no me importa lo que tenga que hacer, él nunca te tocará, nunca te alejará de mí, te protegeré, siempre. Ella parpadeó hacia mí, algo cambió en su expresión, y luego me abrazó, aferrándose a mí como si yo fuera lo único sólido en su mundo. La sentí temblar, su respiración inestable contra mi cuello. Quería creerme. Necesitaba que me creyera, pero en el fondo, sabía la verdad. Esto no había terminado, ni mucho menos. Esa noche, dejamos de esperar lo inevitable y comenzamos a prepararnos para la guerra. Instalé cámaras, reforcé las cerraduras, me aseguré de que nadie se acercara a ella sin que yo lo supiera. Elena llamó a su amiga abogada. Comenzó el papeleo para las órdenes de restricción. Ya no nos estábamos defendiendo, estábamos a la ofensiva. Jake me había quitado todo desde el día en que nació. Mi infancia, mi dignidad, mi paz. Pero Elena era mía, y esta vez, no me echaría atrás. Aproximadamente una semana después de que confronté a Jake, mi mamá comenzó a bombardear mi teléfono. Dejó como 20 mensajes diciendo que Jake estaba devastado por el malentendido y quería disculparse. Todos querían arreglar las cosas. Seguía usando palabras como sanación familiar y dejar atrás esta fealdad. Cuando le conté a Elena al respecto, ella inmediatamente dijo: no vayas, esto se siente como una trampa, y sabía que tenía razón. Por supuesto que tenía razón, pero también sabía algo más, algo que no podía ignorar. Si no iba, Jake pensaría que le tenía miedo, pensaría que había ganado. Así operaba Jake estúpidamente. Si retrocedes, si dejas que te aleje, esa era su luz verde para ir más allá, profundizar más, arruinar más. Y me negué a darle esa satisfacción. No se trataba de arreglar nada, no se trataba de sanación familiar ni de perdón, se trataba de dejar en claro, de una vez por todas, cuál era mi posición. Iremos juntos, decidí, a la primera señal de algo raro. Nos vamos, lo prometo. Cuando entramos, la casa estaba llena. Mis padres, Jake, mis tíos que siempre habían tratado a Jake como si caminara sobre el agua, y lo peor de todo, Drew y Tyler, los mismos que habían estado acosando a Elena en el hospital. ¿Qué demonios es esto?, pregunté, abrazando a Elena protectoramente de forma automática. Estamos aquí para ayudarlos a ti y a Elena a resolver esta situación, dijo mi mamá con esa falsa voz de terapeuta que me dieron ganas de vomitar. Lo que siguió fueron 2 horas de la manipulación más retorcida que jamás haya visto. Se turnaron para explicar cómo Elena había estado, obviamente, coqueteando con Jake en la cena, cómo debía haberlo provocado. Y luego entró en pánico cuando se dio cuenta de que yo podría enterarme, como las visitas al hospital eran inocentes y Elena estaba paranoica por trabajar demasiados turnos de noche. Jake interpretó su papel a la perfección, luciendo herido, diciendo cuánto había esperado con ansias dar la bienvenida a Elena a la familia. Drew tuvo las agallas de describir lo que Elena había estado usando en días específicos en el trabajo, y mis padres asintieron como si esto probara que estaba buscando atención en lugar de ser acosada.
Vi la cara de Elena palidecer mientras intentaban sistemáticamente hacerla dudar de su propia realidad, cuando Tyler comenzó a describir exactamente por qué pasillo había caminado el martes, demostrando que la había estado siguiendo. La respiración de Elena cambió, estaba empezando a tener un ataque de pánico. Tenemos que irnos, dije, ayudándola a levantarse. Mi mamá me agarró del brazo con fuerza. Matt, es hora de elegir, tu verdadera familia, o esta chica que realmente está tratando de interponerse entre nosotros. La miré, realmente viéndola por primera vez en mi vida. Elena es mi familia ahora, y si no puedes ver lo que Jake está haciendo, es tu problema. Al día siguiente, el supervisor de Elena la llamó a su oficina, su expresión ya tensa. Se han planteado preocupaciones, comenzó con cuidado. Como si no quisiera decir las palabras en voz alta, sobre ti, y causando drama, en el trabajo. En el momento en que lo dijo, supe que era Jake. Alguien había estado difundiendo rumores, susurros sobre que Elena tenía problemas de salud mental, sobre que era poco confiable, sobre una supuesta historia de hacer acusaciones falsas contra hombres, puro veneno, colocado expertamente. Tenía 3 días para decidir, aceptar un traslado a otro departamento o enfrentar una revisión formal. El trabajo que amaba, los niños que cuidaba Jake se lo estaba quitando todo, como siempre lo hacía. Esa noche, mientras nos sentábamos en silencio en la mesa de nuestra cocina, apareció una notificación de correo electrónico en la computadora portátil de Elena, un mensaje de una antigua colega, un puesto, un nuevo comienzo, un hospital a 300 millas de distancia. Elena leyó la carta de oferta, con los dedos sobre el panel táctil. No levantó la vista cuando habló. No va a parar, ¿verdad? Sabía que no lo haría. Pero no se lo dije, simplemente tomé la decisión. Nos vamos. Sus ojos se abrieron de golpe. Hemos terminado de dejar que controle nuestras vidas, Elena. Hemos terminado de darle oportunidades para que nos lastime. No me importa lo que cueste, no me importa si tenemos que empezar de cero. Nos vamos de aquí, a un lugar donde no pueda tocarnos. Por un momento, ella simplemente me miró, luego sus hombros se relajaron. Como si finalmente estuviera soltando un suspiro que había estado conteniendo durante meses. Esa noche, empezó a buscar apartamentos, empecé a hacer llamadas sobre la logística de la mudanza, mientras que todo lo que podía pensar era en cómo Jake me había quitado todo desde que éramos niños, mi infancia, mi paz, mis relaciones, pero Elena aquí era donde terminaba el ciclo. No se la iba a llevar, ni ahora, ni nunca. Estaba listo para borrarlo de mi vida por completo, para nunca volver a ver su rostro ni escuchar su nombre. Teníamos nuestra nueva ciudad, nuestro nuevo comienzo, finalmente éramos libres, o al menos eso pensábamos. Justo cuando nos estábamos acomodando en esa paz, mi prima, Amber, llamó. Amber era la única que alguna vez había visto a través de la actuación de Jake. Cuando eran niños, ella lo atrapó lastimando a su gato y se lo dijo a todos, pero mis padres convencieron a la familia de que estaba mintiendo para llamar la atención. Nunca lo olvidó, llamó personalmente para invitarnos a su boda. Jake estará allí porque mis padres insistieron, admitió, pero he contratado seguridad específicamente para vigilarlo, y ustedes estarán sentados con la familia de mi esposo. Lejos de tus padres, después de 3 meses de relativa paz en nuestra nueva ciudad, decidimos asistir. Elena tenía un nuevo trabajo que amaba, yo trabajaba de forma remota, las cosas iban bien, y nos sentíamos lo suficientemente fuertes como para enfrentar a mi familia por un día, especialmente con las precauciones de Amber en marcha. La ceremonia transcurrió sin problemas. Jake era padrino de boda del esposo de Amber, Rick, mi primo del otro lado de la familia que no sabía nada sobre todo el drama, por lo que estuvo ocupado durante la mayor parte del tiempo. En la recepción, mantuvimos nuestra distancia, sentados con la familia de Rick mientras Jake y mis padres estaban al otro lado de la sala. Durante unas horas, pareció que podríamos pasar el día sin incidentes. Elena incluso se reía y bailaba, algo que no la había visto hacer en meses. Alrededor de las 9 de la noche, Elena fue al baño. Después de unos 10 minutos, noté que Jake ya no estaba en su mesa. Algo en mis entrañas me gritaba que algo andaba mal. Me dirigí hacia los baños, con el corazón latiéndome con fuerza. Al doblar la esquina, escuché a Elena gritar. Empecé a correr, pero Rick y su hermano, Daniel, venían de la otra dirección y llegaron primero. Lo que vi quedará grabado en mi cerebro para siempre. Jake tenía a Elena contra la pared en el pasillo afuera de los baños. Una mano sobre su boca, la otra agarrando su brazo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su vestido estaba roto en el hombro. Rick y Daniel estaban quitando a Jake de encima de ella cuando llegué. Elena tropezó hacia mí, temblando violentamente. Ya se le estaban formando moretones en el brazo con la forma de dedos. Los ojos de Jake estaban desorbitados, desenfocados y rojos por el alcohol. Ella lo ha estado pidiendo toda la noche, dijo arrastrando las palabras. Luchando contra el agarre de Rick, siguiéndome, insinuándose.
solo vi rojo. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, me lancé, tiré a Jake al suelo y le golpeé la cara con tanta fuerza que sentí que algo se quebraba, un crujido repugnante, ¿su nariz? ¿Su pómulo? No me importaba cuál, quería que muriera, dejó escapar un grito ahogado, pero yo no me detenía, retrocedí, listo para destrozarlo con mis propias manos. Brazos me rodearon, tirándome hacia atrás. ¿Daniel? ¿Rick? Tal vez ambos, sujetándome mientras luchaba contra ellos, luchando por liberarme para terminar lo que había comenzado. Matt, la voz de Rick interrumpió la neblina de ira. Lo tenemos, está acabado. Daniel, un policía en otra ciudad, llamó inmediatamente a la policía local. Llevé a Elena a una habitación privada donde Amber y su madre la ayudaron a limpiarse y calmarse. Cuando llegó la policía, mis padres perdieron la cabeza. Mi mamá intentó físicamente impedir que se acercaran a Jake, gritando sobre malentendidos y cómo esa chica ha estado obsesionada con mi hijo. Mi papá intentó agarrar el brazo de un oficial cuando estaban esposando a Jake. El comportamiento de Jake cambió como si alguien hubiera accionado un interruptor. En un minuto estaba llorando, diciendo que Elena lo había seducido. Al siguiente estaba amenazando a todos, gritando: «Ninguno de ustedes entiende de lo que soy capaz». Cuando finalmente lo metieron en el coche de policía, gritó las cosas más viles sobre Elena que hicieron que incluso los oficiales se estremecieran. Varios invitados tenían sus teléfonos grabando todo. Cuando el coche de policía se alejó, llevándose a ese bastardo fuera de nuestra vista, me volví hacia Elena. Todavía estaba temblando, con los brazos fuertemente envueltos alrededor de sí misma como si estuviera tratando de mantenerse unida. Sus ojos estaban desenfocados. La toqué suavemente. «Elena», mi voz se quebró, y tragué saliva con dificultad antes de volver a intentarlo. «¿Estás bien? ¿Te lastimó en algún otro lugar?». No respondió al principio, solo miró al suelo. Luego, finalmente, parpadeó hacia mí, y lo vi. El miedo, la traición, el agotamiento. Yo la había traído a esta pesadilla, yo había dejado que esto sucediera. Le tomé la cara, apartando los mechones de cabello que Jake le había arrancado. «Lo siento mucho, cariño». Mi garganta se apretó. «Debería haberte protegido, nunca debería haberte dejado cerca de él». Ella negó con la cabeza. «Tú no hiciste esto, Matt, él lo hizo». Quería creer eso, realmente lo hice, pero la culpa ardía profundamente. La envolví en mis brazos, sosteniéndola contra mi pecho, sintiendo como su cuerpo todavía temblaba. Ella no era solo la mujer que amaba, era mi única familia real, lo único en este mundo que importaba, y si alguien alguna vez le ponía una mano encima de nuevo, destrozaría todo este mundo. Los días posteriores a la boda fueron un caos total. Mis padres se volvieron completamente locos, llamando literalmente a todos en la familia para difundir su versión retorcida de los hechos. Gracias a Dios por la evidencia. El vídeo de la boda de Amber mostraba claramente a Jake siguiendo a Elena al baño. Varios invitados fueron testigos de cómo hacía comentarios espeluznantes sobre ella durante toda la noche. Por supuesto, estaban los vídeos de teléfonos celulares de su confesión de borracho durante el arresto, donde básicamente admitió todo. Elena y yo estábamos lidiando con las secuelas legales cuando mis padres aparecieron en nuestro apartamento sin avisar. Causaron tal escena que nuestros vecinos llamaron a la policía. Mi mamá sollozaba sobre cómo estaba enviando a su bebé a la cárcel, mientras que mi papá amenazaba con asegurarse de que nunca volviera a trabajar en este estado, como si me importara una mierda sus conexiones en ese momento. Alternaban entre sentimientos de culpa por destruir a la familia y amenazas de cortarme el apoyo financiero aunque no había tomado ni un centavo de ellos en años. Mi mamá realmente dijo: «Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo pagas», como si fueran las víctimas de todo esto. Elena y yo no perdimos el tiempo, fortalecimos todo, cambiamos nuestras rutinas, mejoramos nuestra seguridad, nos aseguramos de que nadie pudiera acercarse a nosotros sin que lo supiéramos. La orden de restricción contra Jake era solo un trozo de papel. Ambos sabíamos que eso no lo detendría si realmente quería alcanzarnos. La distancia era nuestra única protección real. Recibí una llamada de Amber una semana después de la boda. A Jake le habían negado la fianza debido a la gravedad de los cargos de agresión y sus amenazas grabadas. Iba a estar en la cárcel hasta el juicio, que podría durar meses. Mis padres aparentemente les decían a todos los que escuchaban que el sistema de justicia estaba sesgado en contra de los hombres jóvenes y que Jake era la verdadera víctima en todo esto. Amber también mencionó que varios miembros de la familia se habían puesto de nuestro lado después de ver los vídeos de la boda, incluso mi tío Phil, que siempre había sido del equipo de Jake. Llamó a mis padres delirantes después de ver las imágenes del asalto y el arresto de Jake. Eso fue hace 4 años. Desde entonces, Elena y yo construimos una vida bastante buena. Nos casamos en una pequeña ceremonia con la familia de Amber y los parientes de Elena.
Elena se convirtió en jefa de enfermería pediátrica en su hospital, me ascendieron a desarrollador senior. Compramos una casa, plantamos un jardín, hicimos nuevos amigos. Elena ahora está embarazada, una niña, que nacerá en 3 meses. La vida era buena, normal, pacífica. Entonces, ayer, mi teléfono sonó con un número desconocido. Era mi mamá, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. La historia que salió entre sus sollozos fue una locura. Resulta que Jaque solo cumplió unos 18 meses por la agresión en la boda. Su elegante abogado logró que se redujeran los cargos y fue liberado por buena conducta hace unos 2 años. Ninguno de nosotros lo sabía porque habíamos cortado por completo el contacto con ese lado de la familia. Después de salir, Jaque aparentemente se unió a algún programa de recuperación de la iglesia donde conoció a una mujer llamada Rachel. Según mi mamá, la iglesia realmente impulsó su relación como una especie de historia de redención, y se casaron solo 6 meses después de conocerse. Mis padres y la familia de Rachel lo apoyaron, pensando que Jaque estaba reformado, o lo que sea. Según mi mamá, todo había sido perfecto hasta la semana pasada, cuando la compañera de trabajo de Rachel llamó a la policía después de que ella faltó varios días al trabajo. La revisión de bienestar encontró a Rachel con 2 costillas rotas, una muñeca fracturada y moretones por todas partes. Lo que fue realmente horrible fue que, durante la investigación, descubrieron que mi papá había estado ayudando activamente a Jaque a encubrir el abuso durante meses. Cada vez que Rachel amenazaba con irse, mi papá intervenía, amenazando su trabajo, presionando a su familia sobre su hipoteca, convenciendo a sus padres de que era inestable y que estaba inventando cosas. Aparentemente, cuando Rachel obtuvo un ascenso que le habría dado independencia financiera, Jaque la golpeó tan fuerte que no pudo ir a trabajar. Cuando llamó a mi papá para pedir ayuda, él le dijo que se pusiera hielo y que recordara sus votos matrimoniales. Arrestaron a Jaque y a mi papá. Jaque por violencia doméstica, mi papá por intimidación de testigos y conspiración. Como Jaque todavía estaba en libertad condicional por la agresión a Elena, ahora enfrenta un tiempo en serio. Tienes que volver a casa, suplicó mi mamá. La familia necesita estar unida en tiempos de crisis. Tu hermano y tu padre necesitan tu apoyo. Esa chica Rachel obviamente está exagerando todo. Como Elena hace 4 años, nada ha cambiado, mamá, dije en voz baja. ¿Alguna vez consideraste que si tú y papá hubieran conseguido ayuda para Jaque cuando éramos niños, tal vez Rachel no estaría en el hospital ahora? Ella se derrumbó por completo. Admitiendo que siempre supieron que Jaque tenía problemas, pero pensaron que lo estaban protegiendo. Es demasiado tarde para eso, dije, y colgué. Elena sugirió que nos comuniquemos con Rachel a través de Amber para ofrecerle apoyo. Necesita a alguien que entienda por lo que está pasando, dijo Elena. Un mes después, Jaque aceptó un acuerdo con la fiscalía. 8 años de prisión. La licencia de bienes raíces de mi papá fue suspendida, y la mayoría de sus socios comerciales cortaron lazos con él. Mi mamá se mudó y solicitó el divorcio, enviándome una larga carta disculpándose por todo. Permitir a Jaque durante toda su vida, no protegerme cuando era niño, y especialmente por cómo trataron a Elena, demasiado poco, demasiado tarde. Mientras veía a Elena hablar con nuestra hija por nacer mientras regaba nuestro jardín esa noche, no sentí ninguna satisfacción por tener razón sobre Jaque todos estos años, solo la determinación de que el ciclo termina conmigo. Nuestra hija crecerá sin conocer nada más que amor y respeto saludables. Jaque me quitó mucho a lo largo de los años, pero no pudo quitarme esto, la vida que Elena y yo construimos juntos. Algunas personas simplemente no cambian, pero gracias a Elena, yo sí.